Pregúntale al experto. Grupo Médico Pediátrico Universidad. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio, nuestro primer live del año. El año pasado tuvimos 10 episodios y pues este año vamos a tener muchísimos cambios, muchas sorpresas. Queremos agradecerles por estar aquí con nosotros en este primer Facebook Live y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la tos, mitos y realidades. Es un tema, aparte de que es muy interesante, pues bueno, ahorita la época de invierno, los virus, la etapa en la que estamos, bueno, hubo muchísimos síntomas respiratorios y uno de ellos que a los papás les angustia muchísimo y que los pediatras tuvimos muchas consultas, justo es la tos. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de ese tema. Pero antes de esto, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Aquí te dejo una sorpresa que quiero que pongas mucho atención en este video que a continuación te vamos a mostrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a inscribirse a nuestro canal de YouTube. Si llegamos a 1000 suscriptores durante el mes de enero, realizaremos una jornada de tamiz auditivo completamente gratuita en la Ciudad de México. Bueno, y pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga, una colega, es la doctora Marian Rodríguez. Ella es neumóloga pediatra. Hola Marian, muchas gracias por estar con nosotros en este primer Facebook Live. Pues mucho gusto y bueno, esperemos que les aclaremos todas sus dudas, que se queden contentos con la presentación y con todas las plática que vamos a tener el día de hoy para que pues nos quedemos un poquito más tranquilos como papás de cuando un bebé tiene tos, ¿no? O cuando un niño tiene tos. Muchas gracias. Sí, claro, o sea, como les decía al principio, pues esta temporada que todavía no se termina, pues es un síntoma muy frecuente en los niños y que pues hay muchas dudas acerca de esto, ¿no? Y pues qué mejor que tener aquí a Marian, que es neumóloga pediatra, que es especialista en esta área. Y pues vamos a comenzar. Creo que aquí lo más importante, Marian, primero es definir qué es la tos. Cuéntanos, ¿qué es la tos? Pues mira, la tos de entrada es un reflejo de compensación, un reflejo del organismo que se manifiesta como una especie de explosión violenta del cuerpo para liberarse de algunos cuerpos extraños, de partículas, para ayudar como a saciar el broncoespasmo. La palabra saciar está un poco mal puesta, pero realmente es como para aliviar el broncoespasmo o para aliviar algunas otras situaciones que están irritando o inflamando la vía aérea como tal, ¿no? Entonces es esa manera de satisfacer. Sí, claro. Aquí, bueno, esto es muy importante, ¿no? La tos, pues es un síntoma o un signo de las dos formas que lo queramos ver, ¿no? Si el niño está con nosotros en la consulta, pues nosotros desde ahí como médicos pediatras percibimos qué tipo de tos tiene, qué tan frecuente está, pero también la mamá en casa percibe la tos de diferente forma. Entonces, por eso la importancia de especificar bien y que la definición entre la tos que la mamá percibe en casa y la que nosotros podemos ver en consulta. Entonces, es un signo, algo objetivo para nosotros, pero también en casa, pues un síntoma de los niños, ¿no? Y entonces, aquí la tos, bueno, ya una vez teniendo la definición, ¿cuánto se considera normal que debe de durar la tos en un niño? Bueno, de entrada, la tos puede durar menos de 2 semanas y la consideraríamos como un cuadro agudo, pero en realidad, pues en este momento, menos de 2 semanas se puede considerar que es una tos que puede tener una situación normal, ¿no? O esperada más que normal, esperada por alguna situación que presenta el paciente, ya sea infección, puede ser por reflujo, puede ser por muchísimas causas que ahorita tal vez podamos ver en la presentación. Pero pues bueno, eso es cuando hablamos de una tos aguda, ¿no? Cuando hablamos de una tos subaguda y hablamos de más de 2 a 3 semanas, menos de 4 semanas, ¿no? Y una tos crónica, que es cuando ya hay un poquito más de
estrés por parte de los padres, incluso por parte del médico, cuando vemos a un paciente que no mejora, es cuando es mayor a 4 semanas, justamente en el paciente pediátrico, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimas causas muy variables y pues realmente un poco de esto, de esta persistencia es como lo que hace que el papá se preocupe de más, ¿no? Claro, y yo creo que ustedes papás deben de saber que nosotros tenemos bien específico cuánto es el tiempo que podemos normalizar la tos, ¿no? Como bien decía la doctora Marian, hay ciertas semanas en el que podemos decir esto es agudo o es algo crónico. Y esto para nosotros como médicos pues nos abre un gran horizonte de pensar entre una y otra enfermedad. Entonces, una vez que ya sabemos qué es la tos, cuál es el tiempo que dura la tos, entonces quiere decir, Marian, que si un niño tose no es sinónimo de infección. O sea, hay varias causas por las que un niño puede toser. Exactamente, ¿no? Tenemos varias causas. Si es una tos aguda, la mayoría de las veces sí es por algo agudo, infeccioso. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, situaciones de asma, de crisis asmáticas, que nos generan cuadros de tos de manera súbita, aguda, o incluso situaciones como aspiración de cuerpo extraño, que pues hacen que el niño de manera repentina empiece con accesos de tos, ¿no? Y fuera de estos cuadros, pues realmente hay muchísimas otras situaciones que nos pueden hacer que tengamos tos y que persista esta tos sin necesidad de que sea algo ya infeccioso, ¿no? Entonces, puede ser que una tos empiece como un cuadro infeccioso, pero ya la prolongación o la persistencia de esta tos no necesariamente es por infección, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que nos pueden llevar a una tos persistente o prolongada que ya puede preocupar o que ya debe de ser manejada por algún médico experto, ¿no? En tos. Sí, claro, y yo aquí quiero complementar un poco porque, bueno, la tos siempre decimos, pues es algo respiratorio, ¿no? Porque viene de esta parte de los pulmones, de los bronquios, pero pues no, yo les puedo compartir que de parte de mi área, gastropediatría, pues la tos puede ser un síntoma de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ese retorno del contenido gástrico hacia el esófago y que puede llegar hasta la zona de la vía respiratoria y causar tos. Entonces, siempre la tos solamente va a ser como el primer foco o algo que te está diciendo algo hay aquí mal o algo hay que estudiarse, ¿no? De acuerdo al tiempo es lo que nos va a ir como dirigiendo hacia una u otra patología a pensar. Y que la tos, yo sé que es el principal síntoma de preocupación para los papás, incluso muchos papás es que ya empezó a toser, o sea, dale algo para que esto no se vaya a complicar más, ¿no? Sin embargo, creo que hay que explicarles a los papás que la tos, pues al contrario, o sea, esa tos que está inicialmente en un paciente, pues es es un mecanismo de defensa. Claro. Pues aquí realmente, si bien lo dijimos, ¿no? Es un mecanismo de defensa también. ¿En qué momento debemos de preocuparnos como padres de llevar a nuestros hijos al pediatra o al neumólogo? ¿O en qué momento debemos de actuar o tener algún tipo de manejo? Pues es justamente cuando tenemos algunas situaciones de alerta como tal, ¿no? Puede ser un niño que tenga menos de 3 meses, obviamente en un niño menor de 3 meses no esperas que tenga una tos, incluso ni siquiera es esperado que tenga necesariamente una tos aguda que dure menos de 2 semanas, ¿no? Entonces un niño menor a 3 meses, recién nacido, pues no debería tener tos. Un niño que tenga alguna enfermedad de base como tal, extra, un niño que tenga acompañado fiebre alta o fiebre prolongada, un niño con una tos que tenga acompañado sibilancias o dificultad respiratoria, o niños que ya tengan enfermedades de base, como por ejemplo la fibrosis quística o presencia de bronquiectasias, que son patologías en donde hay un acúmulo de moco de secreciones importante, pues obviamente cuando esta tos se exacerba, cambia, tiene otro tipo de características, debe de preocuparnos, ¿no? Y hay otra causa que no es la más común, pero finalmente también debe de ser más bien de preocuparse, es cuando hay sangre en la tos, ¿no? Cuando en la expectoración el paciente arroja secreciones con sangre, ¿no? Entonces, estos son los como puntos o los focos de alerta que debemos de tomar en cuenta para decir, ahora sí, mi hijo necesita que se maneje su tos, ¿no? Que ya le hagan algo para que se le quite esa tos. Y también hay otras situaciones, como por ejemplo el hecho de que un paciente ya no pueda dormir,
ya no pueda hablar, ya no pueda comer, ¿no? Son situaciones que si bien, aunque sea una tos aguda, si ya está interviniendo con parte de su calidad de vida, debe de empezar a valorarse el darle un manejo a esa tos, ¿no? Entonces, estas son como situaciones que debemos de tomar en cuenta, tanto como padres como médicos, para darle un manejo a este síntoma, ¿no? Claro, y eso es lo más importante, porque creo que inicialmente hay que dejar la tos, porque está defendiendo al niño. Pero va a haber un momento en el que dices, a ver, esta tos ya no es normal, está repercutiendo la calidad de vida a mi niño y entonces sí requiere una valoración, ¿no? Eso, como siempre lo hemos dicho en todas estas pláticas que tenemos, el objetivo siempre es nunca normalizar los síntomas de los niños, siempre tener una revisión por su médico pediatra y bueno, este caso la tos no es una excepción, aparte de que como bien lo dice la doctora Marian, es un montón de enfermedades que tenemos que pensar en tos, sobre todo una tos persistente. Si bien ahorita a lo mejor se comentaron algunas enfermedades de definiciones así como muy difíciles, ¿no? Bronquiectasias, fibrosis quística, bueno, son enfermedades afortunadamente pues raras que las vemos en hospitales pues de tercer nivel, ¿no? Pero desde antes nos están dando focos y que no solo es la tos, ¿no? También van a estar afectados seguramente el estado nutricional, claro. Seguramente van a tener otro síntoma a nivel digestivo, fiebre y algo que no mejora con un tratamiento habitual, ¿no? Exacto. La mayoría, quizá yo me atrevería a decir que ahorita por la temporada, principal causa de tos, pues causas infecciosas, virales bacterianas, ¿no? Que el niño le das un tiempo de una semana y en una semana debes empezar a ver una mejoría, incluso la solución de su cuadro. Pero si esto está llevando hacia un deterioro o se están agregando más síntomas, pues debe de ser una bandera roja y entonces ahí es donde tenemos que acudir con un médico e incluso si requieren de más estudios para ver cuál es la causa de la tos. Entonces aquí yo te preguntaría, Marian, ¿cuáles serían algunos estudios que se tendrían que recomendar o cuando el papá incluso hasta decir, pues hay que hacerle estudios porque esta tos, de acuerdo a lo que me han dicho, lo que he visto, lo que he leído, pues ya se salió de la normalidad, ¿no? ¿Y hay algún estudio que ayude para lo de la tos? Pues no es que te ayude a quitarte la tos el estudio, ¿no? Evidentemente claro. Más bien es para hacer el diagnóstico de la causa de la tos. Y si bien, por ejemplo, pues la radiografía de tórax, la radiografía de senos paranasales, nos pueden orientar bastante para saber si no es un cuadro de sinusitis, un cuadro de neumonía, de bronquitis, bronquiolitis, ¿no? No es como la rutina en algunos de los cuadros, pero en la mayoría de los cuadros obviamente nos permite descartar y confirmar otros, ¿no? Entonces... Claro. Si bien sí es importante tomar este tipo de medidas de manera aguda cuando tenemos un cuadro de tos, también hay otros estudios que para, por ejemplo, el estudio del reflujo, ¿no? Podemos hacer otro tipo de estudios ya a nivel de una serie gastroesofágica, una manometría, bueno, ya estudios un poquito más avanzados de gastro para poder descartar o confirmar la presencia de reflujo. En el caso de temas como la fibrosis quística y eso, pues obviamente también tenemos que descartar a través de estudios de sangre, a lo mejor algún tipo de infección, ahora sí, como tal. Entonces, sí nos va a ayudar, pero de entrada, pues la clínica es lo que nos va a orientar al primer diagnóstico, ¿no? A la primera sospecha. Y ya de ahí partir para ver qué estudios son los que necesitamos para confirmar o descartar algunos otros diagnósticos que nos puedan estar causando algún poquito de confusión, ¿no? Sí, y que los estudios son complementarios a revisar al niño, platicar con los papás, antecedentes importantes, ¿no? No son los que te van a dar el diagnóstico, sino que nos ayudan muchísimo para que nos orienten hacia dónde dirigirnos, ¿no? Porque también explicarle esto a los papás, a veces es, no, pues ya mándale a hacer un estudio porque yo quiero saber cuál es su causa, pero pues no, o sea, el protocolo de estudio ya hablando de una tos crónica, quiere decir ya de más tiempo de evolución, que seguramente el niño ya tiene manifestaciones a otro nivel, pues obviamente va a requerir de varios estudios para que todo junto podamos darles una respuesta a todas sus dudas que seguramente van a tener. Y entonces aquí siempre hay que individualizar los casos. Y aquí, bueno, una vez que ya hablamos de esto de la tos, creo que lo que más les importa también a los papás es,
Bueno, y ya, mi hijo tiene tos, seguramente secundaria a una infección o es alérgico o una enfermedad por reflujo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Quiero que le quites la tos, ¿no? Y entonces aquí, pues hablar de tratamiento sería hablar pues de un montón de cosas, ¿no? Primero ver qué le está detonando la tos. Pero me gustaría aquí un poquito como clasificar y, por ejemplo, por causas infecciosas. Una tos secundaria a una infección viral en los niños, que es lo más frecuente. ¿Cuál sería el tratamiento, Marian, para esa tos? Bueno, generalmente tenemos que utilizar tratamiento sintomático, ¿no? O sea, y más si estamos hablando de causas virales, pues hay pocos antivirales que son específicos para algunos virus, ¿no? Realmente son pocos. La influenza, en este caso, por ejemplo, son de los pocos virus que tienen un tratamiento específico, ¿no? De ahí en fuera, la mayoría de los virus no tienen un tratamiento como tal antiviral. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Dar manejo a los síntomas que tenemos, ¿no? Y en parte, pues, a la tos como tal, ¿no? Y tenemos que ver qué tipo de tos tenemos. Es muy común que los papás, o incluso hasta me ha tocado que colegas míos me pregunten, oye, ¿tiene tos? ¿Qué le puedo dar? La tos puede ser de muchísimas formas. Entonces tenemos tos seca, tos húmeda, tos quintosa, que es cuando tienen accesos de tos como muy marcados. Puede haber una tos productiva, ¿no? Porque finalmente la tos húmeda no necesariamente es productiva. La tos húmeda es la tos que tiene flema, pero no siempre van a sacar la flema los pacientes, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estemos viendo esa tos, escuchando esa tos, incluso, pues, percibiendo la tos, porque no es lo mismo la percepción que tiene el papá de la tos a la percepción que tiene el médico de la tos. Tengo mucho ese problema en general con la consulta, que le digo, ¿cómo es la tos? Me dicen, tos con flemas. Y yo lo escucho, claro, y es una tos completamente seca, ¿no? También la tos varía dependiendo la hora del día, dependiendo el momento, dependiendo el clima. O sea, varía por muchos otros factores y desgraciadamente a veces nos casamos con que, tiene tos y hay que darle tratamiento, ¿no? Y muchos también esperan un antibiótico como tal, ¿no? Pues si tu tos es por más causa viral, claro, o por un reflujo, o por un asma, no necesariamente vas a tener un tratamiento antibiótico para la tos. De hecho, a veces ni siquiera vale la pena darlo, ¿no? Porque puedes generar otro tipo de consecuencias o de complicaciones. Entonces, sí es muy importante enfocarnos en cómo es la tos, antes que yo creo que en la causa, y ya de ahí la causa probable de la tos, ¿no? Sí. Siempre hay que tratar la enfermedad de base, claro, para que pueda mejorar la situación. No es lo mismo una tos, por ejemplo, por derrame, porque obviamente si no quitas el líquido del pulmón, pues no vas a mejorar la tos, porque eso es lo que te está causando que el paciente tosa, ¿no? Entonces, tenemos muchas causas y dependiendo de la forma de la tos y la causa de la tos, es como debemos de empezar el tratamiento. Y ya a partir de ahí, ya ir viendo qué otra cosa podemos hacer para disminuir la tos sin suprimir la tos, que eso es muy importante. Creo que debemos de tomar en cuenta que no necesitamos suprimir la tos. De hecho, suprimir la tos puede ser un poco más perjudicial para el paciente que beneficioso. Entonces, aquí siempre entra la controversia de los jarabes, ¿no? Que creo que claro, es algo que todos los papás esperan, o que más bien hemos estado manejando como médicos muchas veces, ¿no? Es que ya le di 20 jarabes y no mejora, y no mejora, y no mejora. Y aquí es donde precisamente interviene cómo es la tos, qué está causándome la tos y por qué el jarabe no me está haciendo nada, ¿no? Y también importante saber que los antitusígenos, los expectorantes, el ambroxol, el dextrometorfano, todos estos medicamentos que se utilizan en jarabe de manera rutinaria y llegan a ser incluso más perjudiciales porque tienen más efectos adversos para los niños que para, ¿no? que para beneficiar o quitar una tos o para disminuir la tos. La mayoría de estos medicamentos actúan en diferentes receptores que provocan la tos, que estimulan la tos, y que aparte tienen efectos en menores de 12 años casi. O sea, entonces realmente se tiene que tener cuidado en que no le puedes dar a un lactante, un recién nacido, un expectorante, un antitusígeno, porque incluso el efecto adverso puede ser mayor al que tenga tos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. O sea, ¿cuál sería la edad en la que sí podrías manejar ya un jarabe para un niño? Pues hay que valorar justamente, ¿no? Cómo es la tos, y un jarabe puede ser, si es un jarabe natural, que únicamente está como refrescando la vía aérea, ¿no? Como un poquito, disminuyendo un poco la irritación, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, jarabes como la miel, la herbolaria, no hay tanto tema. ¿Por qué? Porque no está afectando ningún otro
estructura como tal, ¿no? No está llegando a receptores importantes como por ejemplo el dextrometorfano, la codeína, que afectan, ¿no?, receptores de los opiáceos. Entonces ahí sí estamos interviniendo con otras situaciones de receptores ya a nivel neuronal, bueno, neurológico y respiratorio, ¿no? Sin embargo, creo que los jarabes no todos están mal, tampoco es bueno decir, no, todos los jarabes están mal, pero hay que valorar qué jarabes vale la pena dar, ¿no? Por ejemplo, los mucolíticos, ¿no?, como el ambroxol, la bromexina, que son finalmente derivados de lo mismo, generan muchas secreciones, ayudan a romper el moco y entonces sacar estas secreciones. Pero el problema con los niños es que ellos no saben expectorar. Entonces, tú lo que haces es darle un jarabe de este tipo, le produces más flema y entonces el niño nada más juega con sus flemas y no la va a sacar. Claro. Y desgraciadamente también a los papás nos da a veces miedo sacar secreciones de la boca con perilla, con sacamocos, ¿no? Entonces perjudicas más al paciente porque entonces ahora pasa de una tos seca, porque a veces también se le da tos secas porque no sabemos diferenciar qué tipo de tos tenemos, y de una tos seca pasa a una tos con flemas ahora porque ya te ayudó el medicamento a sacar toda la flema y entonces ahora el niño no sabe qué hacer con tanto moco, ¿no? Así es, sí. Entonces, ese es como los puntos que debemos de tomar en cuenta antes de indicar un jarabe, ¿no? No es, es que están contraindicados al 100% los jarabes. No, es que hay que saber en qué momento y qué tipo de tos amerita que le demos este u otro jarabe, ¿no? Sí, y creo que esto es súper importante porque muchas veces ya llegan a la consulta y es que ya le di Ambroxol. O sea, ya venía con unos síntomas y los papás se adelantan porque la angustia de que esta tos se vaya a empeorar con otros síntomas, y entonces ya se adelantaron y ya le dieron algo, ¿no? O como bien diría Carlos Aceves, el mejor enemigo del pediatra, que es la abuelita, ¿no? Y entonces la abuelita manda la miel, que bien tú lo ponías ahorita de ejemplo, pero quizá, pues primero hay que ver ¿cómo era tu tos? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Qué te causó tu tos? ¿Eres un niño previamente sano? Entonces, por eso no podemos dar pues los jarabes así como si fueran dulces, ¿verdad? A todos los niños. Y hay que saber específicamente a qué niño le va a beneficiar y a cuál otro no. Entonces, no se adelanten a dar tratamiento. Eso siempre lo van a saber que los pediatras queremos que, pues, lo mejor es revisar a los niños para dar un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y la otra, que todos esos jarabes, no es que sean malos, no es que los pediatras estamos en contra de los jarabes, sino que cada jarabe tiene su indicación muy específica y que quizá uno de esos tú se lo das y en lugar de mejorar ahora te lo empeoró, pero te lo empeoró porque su función era sacar moco, pero el moco ahora el niño no lo puede sacar, ¿no? No lo puede expulsar. Entonces, bueno, por eso los jarabes no es que sean malos, pero tenemos que saber exactamente a quién se le indican de acuerdo a su tipo de tos, qué le causó la tos, ¿no? Ahorita yo puse el ejemplo muy claro y pregunté específicamente una tos ocasionada por una infección viral. Pero si estamos ante una tos, que es un niño que no tiene fiebre, tiene buen estado general, pero que ya viene teniendo 3 meses que tose y tose, y la mamá lo asocia que es más en casa, porque una vez que se sale, pues ya no tose, pero está en casa y ahí hay algo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a preguntar cosas como, seguramente hay algo ambiental que le está causando la tos, alfombras, peluches, cortinas, perro, ¿no? gato, ¿no? Los animalitos, entonces ya estamos hablando de otro caso, ¿no? Entonces aquí que una tos secundaria a alergias, ¿no, Mariana? Que también es muy frecuente. Sí, de hecho, últimamente se está sospechando que todos los niños tienen alergias, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuadros de repetición están siendo demasiado frecuentes, ¿no? Claro. O sea, todos los niños entrando a la guardería empezaron con cuadros de tos cada 15, cada mes, y entonces los papás están angustiados, y entendible, ¿no? Que estén angustiados porque se están enfermos sus hijos, y no siempre es por alergias. De hecho, la minoría yo creo que es por cuadros alérgicos como tal. Yo creo que en la mayoría de los casos los niños están entrando a la guardería, se están exponiendo a diferentes agentes infecciosos, virales, bacterianos, y obviamente los niños no tienen esa precaución de decir, ay, tú me vas a contagiar porque tienes virus inicial respiratorio y tú metaneumovirus, entonces contigo sí me junto, pero contigo no. Entonces, desgraciadamente, pues los niños no tienen esa percepción, digo, ni el adulto a veces, ¿no? No tenemos como esa idea de, ay, estás infectado, pues no, porque estás incubando un bicho, ¿no? Simplemente estamos en contacto constante y pues esta época que tuvimos, ¿no? De pandemia nos aisló muchísimo y nuestra maduración inmunológica, nuestras defensas no estaban listas, yo creo, para podernos enfrentar a lo que viene ahorita que hay cambios de temperatura, regreso a la escuela, ¿no?
Ahorita Sí. se están invirtiendo las cosas. Antes el adulto era el enfermo y ahora el niño es el enfermo, ¿no? Si el adulto Claro. te contagiaba, ahora el niño te contagia, ¿no? Entonces, pues sí, estamos enfrentándonos a otro tipo de situaciones por lo mismo que hemos vivido pues a raíz del COVID, pero pues justamente hay que siempre tener en cuenta que hay que irnos por lo principal, ¿no? Que es cómo es mi tos, por qué estoy teniendo esta tos y realmente ya está interviniendo con mi calidad de vida y tengo que buscar la forma de sentirme mejor, ¿no? Sí, y otra cosa, porque de hecho es un tema que de verdad se obtuvieron muchísimas preguntas pues de todos ustedes, nuestros seguidores, y entonces otra pregunta que se repitió bastante es, oye, a mi hijo a veces le mandan nebulizaciones y otras veces les mandan con cámara espaciadora, ¿no? O aerochamber. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál le recomiendas a mi hijo? ¿Tú qué recomendarías en estos casos? Pues mira, yo casi nunca recomiendo nebulizaciones. Y esto es porque la nebulización requiere de muchas situaciones, ¿no? De entrada requiere de tener una conexión, de tener un aparato que no es tan barato, ¿no? De tener solución salina a la mano, de que puede obviamente el uso de solución salina sin tener una buena medida de higiene y eso también puede generar agentes infecciosos por manipulación, ¿no? Bueno, el que tú mismo estés manipulando y generes una infección por estar manipulando mal las cosas. Los nebulizadores, por su parte, también tardan de 10 a 20 minutos en poderse transmitir todo y aparte tiene mayor aerosolización, ¿no? O sea, hay mayor desprendimiento de partículas hacia el ambiente que no solamente puede infectar a una persona, sino a los que están alrededor, ¿no? De hecho, por eso en COVID se suspendió un poco esto de las nebulizaciones. Claro. Y no es que sean malas en el aspecto de que el tratamiento no te vaya a ayudar. Sí te va a ayudar, pero pues va a llegar menos, se pierde más medicamento en el aire, en el ambiente. Y obviamente, pues un aerosol de dosis medida, como los que se utilizan a través de la aerocámara, pues te llegan de manera más directa, ayudan a que partículas menores lleguen de mejor manera, más disponibilidad del medicamento, mejor absorción. Y pues obviamente mucho más fácil y práctico, ¿no? De cargarlo en tu bolsa, ¿no? Claro. Cargar tu aerocámara, cargar tu aerosol y en 10 segundos lo tienes, no tienes que conectarlo a ningún lado. Y es mucho más rápido, ¿no? La mejoría, imagínense un paciente que está con dificultad respiratoria, desaturando, y le tienes que nebulizar y estás en la calle, pues ya rapidísimo agarras tu aerocámara, le das sus disparos y llegaste a urgencias con un niño estable, ya no con un Claro. niño para intubar, ¿no? Entonces, creo que precisamente por eso a mí no me gusta usar las nebulizaciones, incluso en urgencias. Si uno tiene una aerocámara, puede mejorar la situación de su hijo en una urgencia mucho mejor que con una nebulización, ¿no? Sí, y bueno, nada más un poquito para explicarles, una aerocámara es un dispositivo que es como una mascarilla que se pone aquí en los niños y que acá de este lado se pone un medicamento que es como los que usan los asmáticos, ¿no? Para un poquito ubicarlos. Entonces, creo que entre una y otra, los dos tratamientos creo que serían buenos, sin embargo, de acuerdo a la facilidad de Exacto. obtenerlo y digo también las medidas higiénicas, de que no se Disponibilidad. pierda el medicamento. Entonces estarían como más recomendados los que se aplican por una cámara espaciadora. Exactamente. ¿no? ¿no? Que es este dispositivo y que también se puede encontrar fácilmente pues en las farmacias, ¿no? Pero los dos tratamientos en su momento igual pues llegas a un hospital y se cuenta con gente más capacitada, el medicamento, una toma de oxígeno, Exacto, entonces ¿no? por supuesto le puedes poner, ¿no? Pero también pues tenemos pacientes que a veces nos dicen yo tengo un nebulizador en casa, no sé, son bebés más pequeños, hablando de menores de 6 meses, porque bueno, pues yo también los he mandado y entonces pues también tienen una mejoría, ¿no? O sea, sí, Sí, no es que no la tengan. Con mejoría, ¿no? Entonces, bueno, esto del tratamiento también, pues aquí otra pregunta muy frecuente es, ¿el Vaporub sirve para quitar la tos en los niños? Realmente no, o sea, el Big Vaporub para quitar la tos, bueno, hay diferentes presentaciones de Big Vaporub, no sé si te refieres al el ungüento que les como ponen tal, en ¿no? el pechito, ¿no? Pues más bien ayuda mucho a la congestión nasal, ¿no? A disminuir y obviamente Ok. si estás menos congestionado o tienes menos secreciones, pues te va a ayudar a disminuir un poquito esa necesidad de toser para poder respirar mejor, ¿no? Pero que sea como parte del tratamiento, pues no, o sea, en realidad la mejoría puede ser instantánea y puede ser de duración muy, muy corta, que Sí. realmente no tiene un cambio significativo en el síntoma de la tos, ¿no? Claro. Entonces, Y, Pues, y, no tiene mucho sentido, ¿no? y otra Continuar. cosa, o sea, se lo ponen, pero no le va a hacer mal. Pues no, lo único ¿O que sí? genera mucho calor
Entonces ok. tú no puedes, evidentemente los cambios de temperatura bruscos son los que pueden empeorar la situación del niño en ese momento, ¿no? Si tienes un caso de broncoespasmo y el niño se enfrenta a que lo pones en calor y luego lo cambias a una temperatura más fría porque cambiaste de cuarto, porque le despertaste y lo cambiaste, lo desvestiste, entonces ahí es donde es Claro. importante no, pues no hacerlo de manera rutinaria, a menos que realmente, pues digo, sepas que no Sí. vas a tener cambios de condiciones muy específicas, ¿no? Sí, y a lo mejor aquí, o sea, nos vemos muy repetitivas, pero volvemos a lo mismo. O sea, primero hay que ver qué le está causando la tos y de acuerdo a eso tenemos que dar tratamiento, ¿no? Porque ahorita Marian decía, oye, el cambio brusco de temperatura te puede causar un broncoespasmo, o sea, se te cierra el bronquio. Pero esto seguramente le va a pasar a un niño que trae una predisposición, pues que es un hiperreactor, que probablemente es asmático, trae un antecedente de alergia. Entonces, eso no lo va a hacer un niño que no trae esa predisposición, ¿no? Y aquí viene otra pregunta de los papás, ¿no? Oye, pero si yo arropo muy bien a mi niño y le pongo 2 chamarras y luego le pongo aparte ropa térmica, ¿por qué se me enferma a cada rato, no? Pero enferma es porque hay tos, o sea, solo es tos, no hay ningún otro síntoma, pero para ellos ya, como hay tos, pues ya se enfermó. Pero ellos dicen que lo superarropan a su niño. Entonces, ¿está recomendado superarropar a los niños? Mira, aquí es un tema yo creo que un poco controversial, ¿no? Está bien arroparlos y protegerlos, y yo creo que lo más importante es proteger vía aérea, ¿no? Claro. Boca, nariz y incluso lo que es el tórax, ¿no? Las orejitas, ¿no? Ajá, También, todas que estas puede entrar áreas, ¿no? aire. Pero no es que esté mal arroparlos, yo creo que lo que está mal es arroparlos de más, porque también Claro. los niños sudan, y entonces el sudor también es finalmente un cambio de temperatura, es una manifestación de un cambio de temperatura, ¿no? Entonces los haces sudar y luego los expones al frío, ¿no? O de Sí. repente los desnudas muy rápido porque los vas a meter al agua. Entonces, ese es el problema más grande con arroparlos, ¿no? No es tanto, ay, te voy a arropar y eso te va a generar, no, sino que al arroparlos de más, pues haces que suden. Pero de entrada, pues con las temperaturas que estamos viendo ahorita, es conveniente arroparlos, incluso un poquito más de lo normal, sin llegar a ser exagerados, ¿no? O sea, y también evitar que haya como estos cambios. Yo siempre les recomiendo que si lo van a sacar, le pongan una cobijita encima y en cuanto lleguen a un lugar más cálido, lo empiecen a quitar ropita paulatinamente, ¿no? No de brusca, o sea, Claro. poco a Sí. poco para que el niño tampoco sienta ese cambio tan brusco, porque pues obviamente puede estar sudando y de repente ya está frío, ¿no? Entonces sí, ese tipo de cosas, de hacerlo de manera brusca y repentina, pues pueden ser lo que genera el problema, ¿no? No tanto el arropar los demás. Sí, y otra cosa que incluso los médicos también decimos es ofrécele más líquidos. O sea, está teniendo síntomas respiratorios, tos, ofrécele más líquidos a tu bebé, porque eso le ayuda para la tos. Pero entonces, ¿cuánto de líquidos debe de tomar un bebé? Si es una recomendación que estamos dando para los niños para la tos. Bueno, ahí sí va a variar, ¿no? Obviamente nada más es el refrescar, el hidratar, para que obviamente la irritación no se sienta tanto, ¿no? Que el paciente no tenga esa sensación de picor o de que algo me está generando como esa tos, ¿no? Me está irritando y entonces tengo que toser para saciar ese problema, ¿no? Entonces Claro. hidratar es lo mismo que con la piel, ¿no? ¿Por qué me rasco? Porque está reseco, pero entonces, si yo hidrato con la crema, voy a disminuir el comezón, ¿no? Entonces, finalmente Sí. la tos es lo mismo, ¿no? Como es quitar esa comezón que tengo en la garganta para que deje de toser. Entonces, Claro. hidratarte bien, aparte de que obviamente muchas veces los pacientes que tienen mucha tos o que tienen algún síntoma respiratorio dejan de tolerar vía alimentos. Entonces, pues los líquidos poquito a poco pueden ayudarnos a mantenernos hidratados y que no generemos una intolerancia, Sí. ¿no? A la vía oral y terminas en el hospital por eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el por qué hay que hidratarnos y la por qué hay que explicación de por qué, ¿no? la Decimos cantidad agua. va a variar dependiendo Sí. la edad y dependiendo la necesidad del paciente, ¿no? Claro. Oye, Marian, ¿y hay alguna vitamina que, porque pues también, ¿no? Les encanta a veces pedir vitaminas por esta época. ¿Hay alguna vitamina que vaya a prevenir la tos? Pues no, se hablaba mucho y justo en el COVID surgió mucho esto, ¿no? De te doy vitaminas y ya no te va a dar COVID. No, pues no es así, o sea, no es como que te doy vitaminas y te quito el riesgo de infecciones, no. Sin embargo, sí te ayuda a mantener un sistema inmunológico mucho más fuerte, ¿no? O sea, evidentemente el tener una adecuada alimentación te puede dar ese aporte de vitaminas que requieres Claro. para tener una buena inmunidad. Pero sí, pues sabes que hay un paciente que está un poco deficiente de alimentación, que le cuesta más, o que estás, por ejemplo, tú que ves pacientes con desnutrición, pues Claro. evidentemente tienes una malnutrición o una desnutrición que requiere
de un aporte extra de vitaminas y eso sí nos puede ayudar, ¿no? Y la vitamina A, C, Por D, supuesto. la vitamina C, ¿no? Nos apoya y nos ayuda mucho en que el paciente tenga un sistema inmunológico más estable, ¿no? Pero no nos va a quitar el riesgo de infectarnos, pues no. Claro, Sí no. claro, y regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, hay que individualizar los casos. Un niño con un buen estado nutricional, que se está tratando de su primer evento de infección, bueno, seguramente pues le tocaba, o sea, no es porque le haya faltado vitaminas, ¿no? O porque, híjole, no lo tapé y entonces por eso se enfermó. Pues no, o sea, seguramente los cuidados son los correctos, pero pues es la temporada, a lo mejor acude a la guardería, entonces hay muchos factores, ¿no? No siempre se sientan los papás culpables si hicieron o no le otorgaron o que la vitamina, son síntomas que se presentan en niños y que aquí lo más importante siempre es identificar focos rojos, o sea, cuándo tengo que llevar a mi niño, cuándo esto ya no es normal. Y entonces aquí yo te diría, Marian, o que nos digas, la tos pues es tratada por un pediatra, ¿no? Las causas pueden ser muchas, pero entonces ¿cuándo estaría indicado que realmente ya nosotros pediatras derivemos a un niño con un neumólogo pediatra? Que ya es como, ya no le estés dando más tratamientos, o sea, mejor derívalo con un especialista como tú, que ¿cuándo aconsejarías que tú ya tienes que ver un paciente por una tos? ¿Qué características debería de tener? Pues yo creo que justamente los síntomas o las situaciones que mencioné previamente son puntos clave para que lo vea un experto, ¿no? Bueno, o Claro. un neumólogo, ¿no? Pero de entrada, yo creo que el pediatra puede manejar una tos sin problemas inicialmente, pero ya cuando pasa de una semana, por ejemplo, de un tratamiento y no hay una mejoría, o sea, terminas un primer tratamiento y no hay mejoría, yo creo que en ese momento es cuando deberías de buscar a alguien que te ayude. Si Claro. no hay mejoría y empiezas a dar y a dar y a dar manejos así como que, bueno, no fue esto, fue el otro, desgraciadamente terminas multitratando al paciente, dejándole literalmente tienen la farmacia en la casa y Claro. ni uno ni otro les funciona, ¿no? Entonces ahí es cuando yo creo que vale la pena ya acudir con un neumólogo que pueda buscar causas un poquito más relacionadas pues a nuestra especialidad y ya empezar a orientar mejor el tratamiento para que haya una mejoría evidente Sí. en el transcurso de las siguientes pues, 5 días, ¿no? Entonces creo que ahí es donde yo considero que es importante que ya acudan al neumólogo, ¿no? Sin Claro. disminuir el riesgo, pues el trabajo del pediatra, ¿no? Sí, y que aparte ahorita pues es el neumólogo, ¿no? Pero puede ser también pues una enfermedad por reflujo con manifestaciones respiratorias, Entonces con van con tos y entonces gastro, ¿no? Entonces, o un otorrino también, Sí. bueno, hay muchas especialidades que también se encargan de la tos, pero siempre que nosotros veamos de primera vez a un paciente, pues hacerle un buen interrogatorio, revisarlo detalladamente a los niños. Digo, los pediatras somos súper obsesivos en la exploración de un niño y entonces desde ahí nosotros podemos captar focos rojos y decir, no, a ver, me lo quedo yo porque pues es una tosecita normal, o sea, y hay que platicar con los papás, ¿no? Y explicarles, oye, la tos no se va a quitar de un día para otro, es un mecanismo de defensa y bueno, darle siempre todo el detalle a los papás y todo en conjunto se tiene que tratar, ¿no? Para que haya una mejoría. Bueno, pues creo que respondimos casi todas las preguntas que nos hicieron. De todas formas, ustedes saben que nos pueden dejar todos sus comentarios y siempre cuando hay un momento, pues cada uno de los especialistas del Grupo Médico Pediátrico Universidad siempre se da la tarea de responder sus dudas y que lo más importante siempre es nunca minimicen los síntomas de sus niños, llévenlos a una revisión con su pediatra de confianza, no necesariamente hay que ir de inmediato con el subespecialista, todos somos pediatras y todos sabemos manejar lo más básico, pero también sabemos identificar cuando algo no es normal y que requerimos del apoyo de alguien más. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este primer live y pues que ustedes los invitamos a que en nuestro canal de YouTube le den me gusta, vean estos episodios de la primera temporada. Son 10 episodios de temas muy interesantes. También atrás tenemos otros temas. Los pueden ver las veces que ustedes quieran. Suscríbanse y pues ustedes ya saben cuál va a ser, si llegamos a 1000 suscriptores, cuál va a ser la gran campaña que se va a realizar para muchos niños que requieren de un tamiz auditivo. Bueno, Marian, muchas gracias por estar con nosotros y nada más dinos dónde te pueden encontrar, Marian. Bueno, pues me pueden encontrar en el Hospital Dalinde, tenemos otras sucursales actualmente, en el infantil privado también, en el Hospital Español y bueno,
pues estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca y para resolver cualquier duda. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Espero que les Marian. haya servido mucho. Hasta Bueno, luego. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a inscribirse a nuestro canal de YouTube. Si llegamos a 1000 suscriptores durante el mes de enero, realizaremos una jornada de tamiz auditivo completamente gratuita en la Ciudad de México.